en nuestra radio Subversiones. Ustedes tienen una cita con Beatriz Taibo y Atilio. La radio y el teatro son tan viejas conocidas como la imaginación y las ganas de hacer algo nuevo. Junto con Alberto Miguel, Conocidas como a Subversiones llega en un programa inolvidable que Teatro Radio, a cargo de Matías Gramajo. Estamos en Teatro Radio, nuestro segmento destinado un poco a poder ver, visibilizar y charlar con algunas de las experiencias teatrales que se desarrollan aquí en nuestra provincia de Córdoba. En este caso estamos con Ariana Andreoli. Ariana, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, Ariana está reponiendo una obra que se llama Partida y de Mudanzas Escénicas CLAP. Ese es el grupo. Sí, así es. Y esta se estrenó el año pasado, en el 2013, esta obra. Es un estreno de marzo del 2013. Tuvo todo el proceso de creación durante el 2012, entre Brasil y acá, que en el trabajo tuve un asesoramiento de una compañía de Brasil, de Tanteatro. Y bueno, entonces como que fue así medio en viajes. Y en marzo se estrenó en Espacio Cirulaxia. Y bueno, y ahora se hizo durante todo el año y ahora estamos haciendo la reposición en La Chacarita. Bien, la obra habla mucho, por lo que cuenta un poco acá la casilla de prensa, sobre los mandatos culturales que pesan sobre la mujer. Así es. Sí, está atravesada la obra por el mito de Lilith, que es la primer mujer creada antes que Eva, según cuenta el mito, de libros judíos no publicados. Y bueno, y en ese mito aparece, digamos, un poco esta revelación sobre esos mandatos que se viven culturalmente ahora, que tienen que ver con el parirás con dolor, sufrirás por amor y abortar es delinquir. Como que esos tres focos están en la obra, aparecen desde el lenguaje de la danza en el trabajo, y que está definido como una danza de tensiones del ser mujer. Aparece la voz, el texto también, como para revelar y dar cuenta un poco de este mito de Lilith, que también es un mito no muy contado, no muy revelado, y que en el proceso de la obra, que surge un poco desde la mitología personal, como una forma de proceso que tiene la compañía de Tanteatro de trabajar, a partir de la propia historia, es como atravesar, hacer transpersonal la propia historia y llegar a algo un poco más universal. Y bueno, yo ahí fue que desde lo propio llegué a Lilith, que estaba buscando alguna mujer que representara algo más grande, y bueno, la encontré a ella. Y entonces en el trabajo es como intentar que Lilith habite el cuerpo, en este caso mi cuerpo, que soy la que está en escena, y que bueno, a partir de ahí se empiecen a revelar distintos estados del ser mujer. Lilith, dentro del mito, como ella decide escapar del paraíso porque no quiere asumir mandatos, es puesta como demonio. Entonces es una Lilith demonio que goza de sus placeres. Para el catolicismo es demonio por eso, ¿no? Porque goza de sus placeres, goza de su cuerpo, de su libertad. Entonces, bueno, ahí está puesta la cuestión. Qué interesante. Había escuchado muy poquito sobre Lilith. ¿Cómo llegaste a eso, a este personaje, a esos textos? Y fue, bueno, a partir de esto, ¿no? De lo que estaba yo viviendo como algo muy personal, fue empezar a abrir y a preguntar a distintas mujeres, mismo a gente del teatro, ¿no? que me diera información. Y un día
ahí ensayando en la Caracola, en el espacio de Güemes, llega Melina Pasadore y me dice, ¿escuchaste hablar de Lilith? Estaba leyendo sobre mitología y leí una frase de ella y me parece que es la mujer que estás buscando. Entonces como que así llegó y ahí me fui a buscar a Lilith. Y bueno, fui encontrando información desde literatura, sociología, filosofía. Después a través del Facebook, cuando empezó a salir difusiones del estreno, una persona se comunicó conmigo para preguntarme cómo me enteré yo de Lilith, que es una persona que su familia es judía, y ahí me cuenta el nombre en particular del libro donde está el Génesis, un libro, no recuerdo el nombre porque está... y bueno, y él me contaba que son libros que todavía son prohibidos, hasta en la misma religión judía, que solo los ortodoxos tienen acceso a eso, ¿no? Y que bueno, de alguna forma más vale se fue destapando. Después distintas mitologías de distintas culturas toman la figura de Lilith, aparece también como demonio, como mujer salvaje, representada con pelos rojos muy largos y bueno, y dentro de ese mito se dice que ella fue enviada al Mar Rojo con todos los demonios y castigada, diciendo que iba a parir 1000 hijos por día y todos sus hijos iban a morir después de nacer, como su castigo, ¿no? El de nunca poder tener sus propios hijos. Y bueno, entonces de ahí fue que empecé a ver. Para muchos movimientos de mujeres, Lilith representa como la primera mujer revolucionaria de la humanidad, como esto de querer despojarse del mandato. Y tiene un fuerte foco que es el que representa el gozo y el placer, ¿no? Y bueno, yo ahí empecé a unir eso con la vivencia del útero, del habitar el propio útero, desde dónde es que uno como mujer aprende eso. Generalmente aprendemos mucho de la culpa, de esto del dolor, desde todo, ¿no? Desde la menstruación hasta el dolor de tener hijos, hasta como que todo pasa por ese lugar. Y bueno, y con este personaje empezaba como también a revivirse otras situaciones. Y el proceso también incluyó entrevista a mujeres que hablaran de sus placeres para poder como traducir eso en una danza. Y bueno, fue muy interesante porque también la idea era entrevistar sobre todo a mujeres de más de 30 años y abuelas, a gente grande, ¿no? Que capaz que ese lugar del placer queda... Hay ciertas edades donde ya queda como medio renegado o a un lado, o no sé, o no está ahí tan visible, mismo por lo que se ve en los medios masivos de cómo son los cuerpos merecedores de placer o de disfrute, de goce. Entonces, bueno, eso también como que fue enriqueciendo desde lugares muy micro, como generar una entrevista 1 a 1 con una mujer y que para esa mujer también genere algo, el enterarse de la historia de Lilith o el escucharse o tomarse esa tarea de decir, nunca pensé cuáles son mis placeres. Y bueno, como que en eso fue muy rico el proceso. Y bueno, y en el caso de llevarlo esto también a un lenguaje más corporal que tiene que ver con la danza, porque muchas veces en estas cosas hay como... todo descansa mucho tal vez en el texto, ¿no? Uno piensa en muchos monólogos, ¿no? Y sobre todo en muchas figuras femeninas que últimamente es como desde la palabra interpelan a las otras mujeres y critican fuertemente los mandatos sociales. ¿Cómo lo trabajaste justamente con el cuerpo? Y es difícil porque uno es como el primer código que se le viene también, sobre todo en algo tan... esto de que hay una historia muy concreta. Pero bueno, el entrenamiento mismo es lo que propone la compañía de Tanteatro de Brasil, que tiene que ver con lo que ellos llaman pentamusculatura, que es trabajar con distintas musculaturas, que tiene que ver con la musculatura concreta del propio cuerpo, ¿no? De los tonos de uno, y esas musculaturas que son lo ideológico, lo social, como estas otras cosas invisibles, o el espíritu de lo que uno está haciendo. Y entonces para eso hay como un entrenamiento intenso, algunas cosas que están influenciadas con la danza butó en esa práctica, y con una estética que no tiene que ver necesariamente con lo bello, entre comillas,
lo que es lindo, ¿no? Como esto. Claro, lo más plástico, Eso, digamos. sino así. que capaz Los Bellos pasa por otros lugares, ¿no? También de mostrar esas cosas más desastrosas de uno. Y bueno, y tiene como un trabajo muy delicado en cómo se usa el cuerpo, cómo está el cuerpo en la escena. Y también el desafío era ese, ¿no? Cómo el cuerpo pueda revelar algo, a la vez se utiliza la voz como parte de ese cuerpo y aparece el texto por una necesidad también de que aparezca este nombre Lilith como explícito, Claro. como un dato que quede más explícito, aunque no se cuente todo el relato, pero que quede algo picando para que el otro diga, acá pasó algo, ¿no? Como, Claro. ¿quién es esta? Como una cosa así. Y como signos de la escena aparece un vestido, un cuerpo desnudo en piel y unos zapatos que hacen medio de pezuña, y el vestido, que es un vestido rojo, es como que va cambiando de significado en el transcurso de la obra. Es un poco la piel que muta, o esa piel externa que te incorporan, ¿no? De cómo una mujer tiene que ponerse, vestirse o andar, y eso que se intenta modificar, un amor-odio con ese objeto, ¿no? Por momentos se rechaza, por momentos se lo transforma y se convierte en algo que puede ser propio, se convierte en un falo. Lilith también representa un poco eso, habla de como una mujer fronteriza, que es mujer pero a la vez es como una mujer trans, que es hombre, mujer, que tiene esa fuerza masculina y femenina a la vez, y que también en eso se está revelando. Entonces eso también se pone un poco en juego ahí, de ese cuerpo que se ve que es un cuerpo de mujer, pero por momentos no se sabe ahí. ¿Y por qué el nombre de partida? Y de partida como un doble juego entre una mujer que está partida. Que está rota, quebrada, y a la vez el partir, el irse de un estado, la fuga, que es un poco como empieza todo, ¿no? Como huyendo del paraíso, como que el paraíso es otra cosa, ¿no? Donde uno asume los mandatos. Claro. O donde se tapa con la hoja de parra. Qué bueno, qué interesante. ¿Cómo es? Contanos la reposición de partida. ¿Vas a estar ahora? Yo tengo acá durante todo agosto. Sí, va a ser ahora los viernes de agosto a las 21:30 en La Chacarita, que es en Jacinto Ríos, 1449, en Barrio Pueyrredón. Sí. Y bueno, están todos invitadas para ir a ver. Hay una muestra fotográfica también a cargo de Santiago Mondejar, que tiene que ver con proceso de la obra y con momentos de la puesta. Textos que aparecen ahí en esa antesala también, como para uno entrar en el clima del trabajo. Y bueno, la idea es seguir compartiéndolo, como hacerlo el trabajo. Es como uno cada vez que vuelve, estamos en el ensayo, decía, ay, vuelve Lilith, vamos. Y bueno, es todo un rito también, un rito de pasar a distintos estados, mismo como esto de raparse la cabeza, tiene que ver con eso, con que Lilith asume esos lugares de riesgo, y es muy placentero poder compartirlo, ¿no? También con lo que se genera en la devolución del público. Cuando termina, algunos quedan medio choqueados, y después siempre recibo mails o Facebook, mensajes como de mujeres de cómo han recibido eso en el estado en que están, como a veces contando situaciones de embarazos, de abortos, de no sé, como situaciones que tal vez uno no está contando todo el tiempo. Claro. Y como que a partir de ver la obra a veces se genera ese despertar. Y como que me parece como muy interesante que se genere eso, ¿no? Qué bueno. Bueno, Ariana, además de invitar a todos para que se acerquen ahí al Teatro La Chacarita los viernes de agosto a partir de las 21:30 horas, vas a compartir con nosotros ahora un fragmentito de la obra, la parte de vos, porque por ahora no les voy a bailar. No, la danza, por ahora no tenemos cámara. Danza radio todavía no. No, ya vamos a inventar. Y vamos a escuchar también a Liliana Felipe, que tiene un disco que habla de Lilith, justamente. Así es, sí. Y bueno, me pareció interesante compartirlo. El disco de Liliana Felipe se llama Lilith, el segundo error de Dios. Y bueno, ahora íbamos a escuchar un tema que se llama Chupa y Chupa. Sí.
Dale. Y bueno, que está muy buena. Y después te escuchamos, Sí. Ariana. Che, muchas gracias No, y por mucha favor. mierda para Muchas la gracias. obra. Gracias. Soy el segundo fracaso de Dios. El segundo. Chupo y chupo yo, chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero no lo chupo, pero chupo y chupo yo, chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero. Desde el principio de los antojos, soy el veneno de los sueños, soy la tormenta, soy el demonio, porque el demonio también se atormenta. Jergas herméticas, vergas fanáticas, las hormonas toman caminos que no entiende la razón. El paraíso tiene sus peros, como los vivos, su agujero. No es que me importen de Adán sus defectos, pero no estar me parece perfecto. Sabana húmeda, símbolo sólido, las hormonas toman caminos que no entiende la razón. Chupo y chupo yo, chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero no lo chupo, pero chupo y chupo yo, chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero. Chupo y estimo que es saludable para los cuerpos abrumados, para los años y los achaques que se triplican con el almanaque. Bálsamo mágico, hábito plácido, las hormonas toman caminos que no entiende la razón. Chupo y
chupo yo chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero no lo chupo, pero chupo y chupo yo chupo todo. Yo chupo lo que quiero y si no quiero. En estos tiempos ya no hay herejes. Si te maltratan, por Dios, no te dejes. Hay calabozos, prisiones, mazmorras, que las dirige tu iglesia pedorra. Muevo la lengua para que aprenda, y la lengua toma caminos que no entiende la razón. Chupo lo que quiero y si no quiero no lo chupo. No te vendas, no te compres, no te quedes en esta realidad. Subversiones, un programa al borde de lo correcto. Lilith se fue del paraíso porque le crecieron alas. Adán, como no podía estar solo, pidió a Dios que hiciera algo. Dios, de su costilla, creó a Eva. Lilith jamás fue nombrada, jamás fui nombrada. Lilith no quiso atender razones y el Señor la castigó. No quise atender razones. Si Eva no reaccionó igual, fue gracias a su condición de costilla. ¡Ay, pobre Eva! ¡Una costillita! ¡Ay, Eva, una costillita! ¡Quiero una costillita! ¡Dame una costillita! ¡Ay, pobre! ¡Jamás fui nombrada! Mientras Lilith representa el libre gozo del cuerpo, Eva, reticente a las nociones de placer, asume la sexualidad reproductiva bajo la institución del matrimonio. ¡Ay, pobre! ¡Una costillita! ¡Dame una costillita! Gozo de mi cuerpo. Un placer. Mi cuerpo. Un placer. Subversiones.